Bueno, Pasteur. Ahora les voy a explicar por qué enganché Pasteur con las esporas también. Claro, yo salté toda esta parte un poco más histórica y en esa me salté, me parece, lo de Pasteur. Si lo vimos muy por encima. Los experimentos de Pasteur son muy importantes. Disculpe, son muy importantes en el marco de las discusiones sobre la generación espontánea. ¿Se acuerdan de la generación espontánea? La tienen que haber visto con Alejo también. No, hace mucho tiempo ¿No? ya. Pasó mucho. Bueno, a ver si se está, sí, se está viendo bien. Bueno, a ver, antiguamente, ustedes saben, bueno, la biología como la conocemos hoy es una ciencia que fue apareciendo relativamente después, digamos, o sea, todas las ciencias, tal como las conocemos hoy, en general son bastante nuevas, se fueron configurando, ¿sí? A partir del siglo XVII, cuando se inventa el microscopio, digamos, ya hay toda una tradición naturalista que la podemos remontar a los antiguos griegos, si nos remitimos solo a lo que es civilización occidental, y vienen un montón de estudios y un montón de discusiones desde antiguo, pero cómo se formaron de la forma más moderna todas estas ciencias tiene su base en siglo XIX, o sea, de 1800 y pico para acá, todas las ciencias se van configurando del modo que hoy las conocemos. La física y la matemática las podemos considerar como un poco más antiguas, y ya la matemática como mucho más antigua, y la física se empezó a configurar quizá un poco antes con Newton, pero digamos, desde la antigüedad, insisto, cuando digo antigüedad me refiero al mundo occidental y a la tradición grecorromana, ¿sí? Se venían discutiendo un montón de cuestiones respecto de la naturaleza de los organismos, la naturaleza de la vida, de dónde surgían los organismos, si era posible, si había, o sea, este concepto de organismos superiores e inferiores que hoy en día resulta tan ruidoso hablar de organismos superiores e inferiores, pero que viene del criterio de, digamos, muy antropocéntrico, de decir, bueno, los mamíferos son organismos superiores o los vertebrados son organismos superiores y todo lo que sea invertebrados, plantas, etcétera, son organismos inferiores. O, bueno, las plantas con flor son superiores, pero no sé, los esqueletos de los musgos son inferiores. O sea, todas estas clasificaciones que están basadas en criterios antropocéntricos, donde se entiende que lo más grande y más complejo y más cercano a nosotros desde algún punto de vista es superior y que lo otro es inferior, ¿sí? Entonces, en ese contexto, ¿sí? Todavía en la previa a que se inventara el microscopio, los microorganismos no estaban directamente dentro del panorama de la biología. O sea, los microorganismos para la especie humana aparecen en el cuadro cuando se inventa el microscopio. Antes de eso no existe el criterio de microorganismos, no existía ni siquiera la idea ni la posibilidad de que hubiera organismos microscópicos que nosotros no estábamos viendo. Cuando, digamos, más allá de eso, en este concepto de superiores e inferiores, una de las ideas, digamos, como más que vienen ya desde lo aristotélico y muy, muy ancladas en toda esa tradición griega, naturalista, digamos, lo que se pensaba era que la vida proviene de vida, pero
eso vale para los organismos superiores, pero que los organismos inferiores se podían engendrar a partir de materia inerte, residual, como por ejemplo los insectos, incluso las ratas, ¿sí? Todo ese tipo de organismos que se consideraban inferiores, lejanos, desagradables o lo que fuera, se consideraba que podían surgir en medio de la nada a partir de una especie de barro primigenio, así como en algún momento habían surgido Adán y Eva, o depende, bueno, de la concepción que tuvieran en cada cultura. Y, por ejemplo, bueno, o sea, las moscas, sí, surgían a partir de la carne podrida de la nada, ¿sí? O sea, no había en esos momentos el conocimiento tampoco, no solo para, digamos, diseñar cierta clase de experimentos en algunos casos, pero tampoco existía la asociación entre mosca, huevo pequeñito y metamorfosis, es decir, los gusanos esos que aparecían eran las larvas de las moscas, ¿sí? Todas esas asociaciones no estaban en un primer momento y se fueron estableciendo con el tiempo. Cuando ustedes se pongan a mirar la línea de tiempo que nosotros pusimos, agregamos algunas mujeres que no aparecen tradicionalmente en las líneas de tiempo, eran todos señores. La primera que aparece es María Sibila Merian, que si ustedes la estudian, fue una gran ilustradora y es muy famosa por sus ilustraciones científicas, pero en realidad recién ahora se la está empezando a reconocer como, en realidad, como naturalista, bióloga, científica, ¿sí? Porque ella desde muy pequeñita empezó a observar a los insectos. Ella viene de una familia, venía, 1600 y pico, nació, de una familia donde tenían mucha influencia artística. Su papá venía de una tradición de editores de libros, y su padre se muere cuando ella era muy joven, pero muy chiquita, pero el padrastro que la cría además era un artista, era un pintor, entonces ella se cría en un ambiente muy, muy estimulante, y a ella le gustaban mucho los bichos, entonces en su camino, cuando iba a la escuela y volvía para la casa, juntaba maripositas y las criaba. Juntaba orugas en realidad, o pupas, y las criaba en su casa y hacía observaciones y anotaba las observaciones. Y ella fue la primera persona dentro de nuestra civilización, digamos, de la que tenemos registro escrito, que hizo observaciones de insectos, de la metamorfosis de los insectos, y describió por primera vez la metamorfosis de las mariposas. O sea, ella fue la primera persona que pudo relacionar la relación que había entre la oruga y la mariposa. Y tenía claro, por ejemplo, que ciertas mariposas se alimentaban de ciertas plantas y no de otras. Entonces, desarrolló, digamos, metodologías para criarlas en frascos. Bueno, hizo todo un trabajo, y todo esto lo hizo cuando tenía 13 años. Obviamente nunca se le reconoció ese crédito hasta ahora, que estamos levantando piedras y empezando a descubrir mujeres en montones de lugares. No sé si han escuchado hablar de Malpighi, por ejemplo, pero Malpighi fue un entomólogo muy conocido, y durante mucho tiempo me refiero a siglos, se le atribuyó a él ser el primero que había descrito la metamorfosis de los insectos. Pero la primera, en realidad, digamos, que inicia toda esta serie de cosas fue María Sibila Merian. ¿Por qué la incorporo? Porque en realidad, cuando cuentan estos experimentos y todo eso, insisto, nunca se la menciona, pero en realidad fue la primera persona que dijo, bueno, no, las mariposas no se generan, no, o sea, ella no lo dijo concretamente porque no estaba siendo parte de esa discusión, pero al hacer la descripción de la metamorfosis de las mariposas,
digamos, es la primera que aporta datos en este sentido de esta discusión, que es, bueno, no se generan espontáneamente, ¿sí? Cuando se empiezan, digamos, a hacer experimentos más concretos en términos de poner a prueba si existe o no existe la generación espontánea, ¿sí? Uno de los primeros experimentos es este que hizo Francesco Redi, que es poner un pedazo de carne adentro de un frasco y comparar frasco tapado versus frasco abierto y ver si aparecían o no aparecían los gusanos de las moscas. Y claramente encuentra gusanos de moscas dentro del frasco abierto, pero no del frasco tapado. Entonces, es digamos, una de las primeras experimentaciones que apuntan a decir, bueno, no, la generación espontánea no existe, no hay organismos inferiores que se pueden generar a partir de la nada, sino que todo organismo proviene de otros organismos. Estos gusanos aparecen en la carne porque de algún modo ingresan. En todas estas discusiones, digamos que aparte eran muy fuertes con la Iglesia Católica, porque hay una cuestión ahí digamos, de poder de Dios y de aspectos religiosos que estaban también detrás de todas estas teorías de la hipótesis de la generación espontánea. Una de las críticas que se le hizo fue que en realidad, al no haber aire, los gusanos no se podían desarrollar porque, digamos, porque siempre hubo una relación entre aire y vida. Como nosotros respiramos y necesitamos aire, se suponía que cualquier organismo para vivir necesitaba el aire y poder respirar. Bueno, entonces el segundo grupo de experimentos consistió en decir, bueno, ¿cómo podemos resolver que haya aire, pero que no haya el acceso para que de algún modo los gusanos ingresen? Entonces la respuesta, la solución fue cambiar la tapa cerrada, dura, digamos, por una tela, ¿no? Entonces, con la tela, que era porosa, el aire podía pasar, pero los organismos no podían pasar y entonces no se desarrollaban las larvas dentro de la carne, lo que en ese momento se le llamaba gusano, ¿no? Bueno, siguiendo con todas estas discusiones, digamos, John Needham era un sacerdote, pero además era un filósofo muy, muy importante que de esta clase de filósofos que participaban en muchas discusiones científicas. Ustedes piensen que en esa época también, en general, cualquiera que estuviera interesado en la ciencia participaba de varias disciplinas, no estaba tan compartimentalizada la ciencia como la tenemos hoy en día, y John Needham era un filósofo muy católico, muy vinculado a las creencias, digamos, religiosas, y digamos, que bancaba el concepto de generación espontánea, y fue muy importante que él defendiera el concepto de generación espontánea, porque también eso, digamos, tenía mucho peso y retrasó mucho las discusiones. Pero bueno, digamos, él era uno de estos que planteaba el problema de el aire y la fuerza vital que él consideraba que era necesaria y que no se lo podía impedir a la hora de hacer un experimento, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando se desarrolla el microscopio y se descubren los microorganismos? Esta discusión, que más o menos estaba saldada para las larvas de las moscas, se reedita, o sea, se vuelve a poner sobre la mesa porque entonces tenemos organismos que son más inferiores que los que le llamábamos inferiores antes, porque si antes le decíamos inferior a la mosca o a los gusanos, bueno, ok, estos no se generan por generación espontánea, pero ahora encontramos algo más inferior que son los microorganismos. Entonces se reedita toda esta discusión respecto de si los microorganismos
sí se pueden generar por generación espontánea, ¿no? Entonces, aparecían, nosotros teníamos un calcio, cuando se empiezan a estudiar y a ver bueno, que la putrefacción tiene que ver también con la aparición de los microorganismos, la dificultad que se presenta, digamos, o sea, es cómo hacemos el análogo de la tela que había usado Reddy para aplicarlo a los microorganismos. ¿Por qué? Aparece este científico que es Spallanzani que hace algo parecido a lo que había hecho Reddy, pero aplicado a los microorganismos, que es, tengo un caldo, si yo lo dejo al aire libre, se pudre, aparecen microorganismos. Pero si yo lo esterilizo, mato a todos los microorganismos y lo guardo tapado, los microorganismos no aparecen. Y sí aparecen cuando lo destapo, pero, insisto, se daba esta misma discusión de la tapita. La tapita no deja pasar el aire, si no hay aire, no hay aliento vital, y si no hay aliento vital, es lógico que los organismos no se produzcan, pero no van a estar, no porque la generación espontánea no exista, sino porque les estoy impidiendo el paso del aire. Entonces, el gran desafío en este momento, que era muy difícil de resolver, era cómo hago el equivalente de la tela que había usado Reddy para las moscas cuando estábamos hablando de microorganismos. En ese momento no existían los filtros con microporos de 0,2 nanómetros como el que tenemos nosotros ahora, por ejemplo, en el aire del flujo laminar, ¿sí? Ni siquiera existían en ese momento los nylons ni ninguna otra cosa, o sea, era tela o tela, ¿sí? Entonces, en este contexto, cuando Pasteur desarrolla su experimento es muy importante porque, bueno, encontró la manera de resolver ese problema. ¿Se entiende hasta ahora lo que vengo planteando? ¿Dudas? ¿No? Por ahora no. Bueno, todo bien. Bien. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace Pasteur? Dice, con una tela no puedo impedir el paso de las bacterias, ¿sí? ¿Cómo puedo hacer para dejar que el aire entre, pero que las bacterias no puedan acceder, o los microorganismos no puedan acceder a ese caldo? No sé si alguna vez han visto, bueno, probablemente hayan visto alguna película de época antigua, ¿sí? De laboratorio, no sé, qué sé yo, creo que en las de, por ejemplo, en la biografía de Madame Curie deben aparecer seguramente algunos momentos en los cuales trabajan con material de vidrio. Nosotros no trabajamos con este tipo de materiales actualmente, pero digamos, en los laboratorios antiguos se usaba muchísimo material de vidrio que se le aplicaba, o sea, eran tubos de vidrio o balones con tubos largos que se les aplicaba calor y a partir de la aplicación de calor se los iba moldeando, se les iba dando forma. No sé si lo han visto en alguna película, pero es algo relativamente sencillo. De hecho, yo cuando estudiaba todavía nos hicieron hacer algún experimento de doblar algunos tubitos de vidrio con el mechero. Entonces, ellos podían, digamos, teniendo esos materiales de base, digamos, partiendo de un balón, que eso sí lo compraban de fábrica, pero con un pico largo, podían someter ese pico a calor y darle la forma que ellos querían, ¿sí? En esa época hacían muchos experimentos que eran todos novedosos, que eran experimentos que estaban diseñando ellos, y entonces era muy habitual eso de, bueno, comprar un tubo genérico y darle la forma que ellos necesitaban para las necesidades que ellos tenían. Entonces lo que hizo fue eso, decir, bueno, si yo le curvo la forma a este balón, no lo estoy tapando, o sea, estoy permitiendo que el aire ingrese, pero sí voy a impedir que lleguen los microorganismos porque
para ellos es un trayecto muy largo y muy sinuoso y quedarían atrapados dentro de toda esta curvatura que la vamos a llamar cuello de cisne, ¿sí? O sea, los famosos experimentos de Pasteur son los balones o los frascos con cuello de cisne. ¿Qué pasa? Él lo que hacía era, primero colocaba el líquido, después curvaba el cuello, después lo servía, al hervirlos mataba todo microorganismo preexistente que pudiera haber. Mientras lo estaba hirviendo, como esto estaba abierto, circulaba cierto grado de vapor hacia afuera que se condensaba dentro del cuello de cisne y formaba una especie de gota de agua que quedaba por acá, que se podía ir secando o no, pero que en general funcionaba como una especie de filtro que retenía todas las partículas de polvo y todos los microorganismos que pudieran ingresar, llegaban hasta esta zona, pero en esta zona quedaban como atrapados, se formaba una especie de trampa para los microorganismos y no podían acceder al caldo propiamente dicho. Entonces, cuando él hizo estos experimentos, dejó el caldo un montón de tiempo y el caldo no se podría, ¿sí? El siguiente paso que hacía después de mucho tiempo era inclinarlo hasta que el líquido que estaba dentro del caldo tocara esta región donde estaba la trampa de microorganismos y cuando lo volvía a colocar de manera vertical, al poco tiempo el caldo aparecía contaminado. Entonces de ahí, digamos, él deja, con ese experimento, él demuestra que los microorganismos no se forman espontáneamente, sino que tienen que tener una vía de acceso a estos frascos, ¿sí? De hecho, se dice, yo desconfío, ¿sí? Díganme conspiranoica, pero desconfío de tanto tiempo, pero se dice que los balones que están actualmente en el Museo de Pasteur con caldo son originales de los experimentos que hizo Pasteur en 1800 y pico y que todavía están en los museos de Pasteur sin contaminación, sin crecimiento. Yo calculo que en realidad los deben haber ido reponiendo porque en algún momento alguna torcidita, algo debe haber ocurrido, se me ocurre, pero bueno. En cualquier caso, digamos, el experimento funcionó, esto es así, no hay generación espontánea, los organismos aparecen cuando llegan y contaminan el líquido por algún medio. ¿Se entiende? ¿Se entendió cómo es este experimento y por qué es tan importante? Sí, sí. Sí, bien. ¿El resto? Sí, sí, bien, profe. Miranda sí, Julieta sí, Emanuel. Sí, sí, sí. Bien, bueno. Este experimento es pregunta de examen, ¿sí? Por eso les digo, o sea, contextualizar un poco cómo venía la mano, no importa si no se acuerdan los nombres de Reddy, de Spallanzani, de Needham, pero sí que más o menos entiendan cómo venía la mano de las discusiones respecto de la generación espontánea, ¿sí? Cuáles eran las hipótesis que se venían trabajando y la dificultad respecto del acceso del oxígeno, etcétera, y cómo Pasteur viene con este experimento del cuello de cisne a resolver el problema, ¿sí? Y con esto demuestra que la generación espontánea no existe, y la generación espontánea a partir de ese momento se murió como hipótesis, o sea, queda absolutamente desterrada de todo el panorama científico forever, hasta que vuelven los terraplanistas al centro de la escena, pero bueno, ese ya es otro momento. No, digo, no sé si hoy en día hay alguien que defienda la generación espontánea, pero no me extrañaría nada si tenemos terraplanistas y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, este experimento es fundamental, ¿sí? ¿Y por qué me acordé de Pasteur cuando estábamos hablando de las endosporas? Resulta que cuando Pasteur hace este experimento y empieza a promocionar sus resultados, otro señor en paralelo los repite y tiene resultados absolutamente distintos, que es, hay crecimiento.
Entonces, ¿qué pasó? Se arma como una especie de disputa entre Pasteur y el otro científico que, ay, se me fue el nombre en este momento. A ver, lo tengo que tener acá. Ay, ¿cómo se me fue el nombre? Está en el seminario 1, seguro. Déjenme ver. No sé si está en el seminario 1. Ay, se me fue el nombre. Bueno, ya me va a venir. Bueno, es un científico que no es muy conocido, claramente. No lo tengo acá. No lo tengo acá. Bueno, no importa. Después lo vemos. Resulta que otro científico hace un experimento muy, muy parecido con los balones, con todo, ¿sí? Repite los resultados de Pasteur, pero los resultados, repite los pasos de Pasteur, pero el resultado que él tiene es que se produce crecimiento en el balón en esta instancia, ¿sí? Sin haberlo torcido, ni volcado, ni nada. Y, digamos, al principio, bueno, sospechan de una contaminación, pero lo repite y le sigue dando lo mismo, y él dice, sí hay crecimiento. ¿Qué pasó? Resulta que en el experimento que él hace, en vez de usar un caldo preparado como el que había usado Pasteur, él lo que usa de base es una muestra de heno de un corral tomado del suelo. Y si ustedes se acuerdan cuando estábamos hace un ratito hablando de endosporas, este aquí que las bacterias capaces de esporular son bacterias del suelo, son Bacillus y Clostridium. O sea, esos géneros, ¿sí? Que son todas bacterias del suelo. Entonces, claro, Pasteur estaba trabajando con una muestra donde no había bacterias esporulantes y el otro científico, no me voy a acordar el nombre, el otro científico está trabajando con una muestra de bacterias donde sí había bacterias capaces de generar endosporas. Entonces, cuando él hervía el líquido, había esporas ya formadas o se alcanzaban a formar algunas esporas bacterianas, probablemente no porque era un tiempo demasiado breve, probablemente lo que le hayan quedado eran esporas previamente formadas, pero bueno, se formaban esporas y claro, cuando el líquido perdía calor, esas esporas germinaban y empezaban a reproducirse las bacterias. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí, no? ¿No? Díganme si no. Si no, díganme también. Porque me quedo acá mirando los cuadraditos apagados. No, ¿lo podrías repetir? Ajá. Bueno, resulta que el otro científico, ¿sí? A ver, voy a ver si encuentro el nombre. Le voy a preguntar a la inteligencia artificial, que para esto sirve. A ver si... científico que rivalizó con Pasteur en la discusión sobre uy, esto está todo mayúscula. Puget, ahí está, no me lo acordaba. ¿Lo ven? No lo tienen en la... solamente ven el coso. Bueno, Félix Puget. Ahí se los pongo en el chat. ¿Dónde estoy? Ahí está. Félix Puget, ¿sí? Me desesperaba no poder acordarme el nombre. Bueno,
Puget hizo el mismo experimento que había hecho Pasteur. Pero en vez de usar caldo, o sea, Pasteur usó un caldo de carne, creo, si no me equivoco, no me acuerdo exactamente, pero creo que era caldo de carne, ¿sí? Igual probó después con otras muestras biológicas, pero quedémonos con el caldo de carne. Y entonces obtuvo estos resultados que me dijeron que habían entendido hasta ahí, digamos, esto que estamos viendo ahora en la pantalla, ¿sí? Me dijeron que hasta ahí sí lo habían entendido. Puget hizo lo mismo, pero en vez de usar caldo de carne, usó una muestra de suelo. A ver, lo que nosotros esperábamos es que si la generación espontánea no existe, no importa cuál es la muestra que nosotros estamos usando. Entonces él usó una muestra de suelo. Pero ¿qué pasa? Que en el suelo hay bacterias que son capaces de formar endosporas. Entonces, cuando él coloca su muestra de tierra, en vez de usar caldo de carne, en el balón, coloca una muestra que tenía endosporas, ¿sí? Habría Bacillus, Clostridium, no sé. O ambas, seguramente ambos géneros. Entonces, cuando él hace todo el procedimiento de modificar el cuello, hervir la muestra, matar a todos los organismos y dejar al balón solito, esperando a ver si hay o no hay crecimiento bacteriano, él se encuentra con que sí hay crecimiento bacteriano. ¿Hizo mal el experimento? No, usó una muestra diferente. Lo que ellos no sabían en esa época era que había bacterias capaces de esporular, que no es lo mismo que una generación espontánea. Eran esporas que estaban latentes y que cuando el líquido se enfrió germinaron y contaminaron el medio. ¿Se entiende ahora? Sí. Bien. Entonces, en ese momento se produjo una discusión muy fuerte entre este señor Puget y Pasteur, que de hecho, digamos, si han visto, otra vez insisto, si vieron la serie, a mí no me gustó mucho la peli la de Netflix, de Madame Curie, hay como otras cosas más interesantes, Netflix siempre se queda como medio en la superficie de algunas cuestiones, pero más allá de eso, si vieron esa película, habrán visto que como que en toda esa época la ciencia tenía algo de show, algo de espectáculo. Ellos, por ejemplo, hacían las cosas del galvanismo y de la electricidad y lo mostraban a la gente, eran como especies de teatro y la gente iba. Era, digamos, toda esa primera etapa de la ciencia tenía una relación muy fuerte con el espectáculo, con el show. Se hacía en escenarios y se mostraba a un público interesado y curioso. Entonces, en este contexto estaba, digamos, en una discusión muy fuerte entre Pasteur y Puget, y Pasteur lo desafía a Puget a que repitan el mismo experimento, o sea, porque lo acusaban a Puget de haber hecho mal los experimentos. Lo desafía a que hagan ese experimento en público y que tengan un debate público, qué sé yo. Claro, Pasteur era un señorón recontra instalado, respetado, con un nombre recontra instalado dentro del ámbito científico, y Puget no. Entonces Puget se fue al mazo, dijo, no, me van a hacer bolsa, yo no me voy a ir a poner a discutir con Pasteur porque salgo mal parado de ahí. Y se fue al mazo, y entonces esa discusión no prosperó, la terminó ganando Pasteur pero por un azar de la ciencia y de la historia y de cosas que en realidad está bien, tenía razón Pasteur, ¿sí? Pero toda esa discusión se hubiera retrasado muchísimo más si Puget no se hubiera ido al mazo, porque hubieran ido y hubieran hecho los dos experimentos en paralelo y a uno le crecía y al otro no. Entonces hubieran tardado mucho más hasta que descubrieran que las endosporas existían, hubieran tardado mucho más en refutar la hipótesis de la generación espontánea.
¿sí? La discusión quedó ahí porque Puget se fue al mazo. Si Puget no se hubiera ido al mazo, se hubiera retrasado muchísimo más toda esa discusión. ¿Se entendió ahora? Sí, o sea, lo que le dio a Puget apoyaría la generación espontánea, digamos. En ese contexto sí, después cuando te pones, o sea, si seguís estudiándolo y te das cuenta de que existen las endosporas, pero bueno, se tardó mucho en llegar a ese descubrimiento. Casi, si hubiese defendido la posición en ese momento, hubiese defendido la teoría de la generación espontánea. Exacto, exacto, sí. Bueno, por eso cuando hablamos de las endosporas me acordé del experimento de Pasteur y dije, no lo vimos. Y el experimento de Pasteur es súper importante, ¿sí? También es una de las preguntas de examen que aparecen siempre. Y está en una de las preguntas también del seminario, todo esto que les estoy contando, lo del Puget incluido, ¿sí? Julieta, ¿querías preguntar algo? No, lo puse porque dije, pobre, no, nadie la está viendo, entonces me puse yo la cámara, ya que tengo el bañada. Gracias, gracias. Bueno, esto entonces sobre lo de Pasteur que me había quedado pendiente. Después, digamos, ahí sigue un poco la parte histórica que no quiero entrar porque sí, ahí sí se nos va mucho tiempo en cuestiones que no tienen una dificultad de comprensión, es nada más leerlo y enterarse un poco. Y vuelvo a la parte del metabolismo, que esto sí tiene su dificultad. No vamos a llegar a ver mucho, pero bueno. De lo que nos quede pendiente de metabolismo, les voy a encargar que por favor lo terminen de ver. Y en todo caso, la clase que viene trabajamos dudas, ¿sí? Pero como venimos como muy mal con el cronograma, los días, los paros, los feriados, etc., les voy a pedir que terminen de ver la parte de metabolismo, aunque sea lo que está grabado, cosa de poder trabajar ya sobre las dudas, pero que lo tengan medianamente listo, ¿sí? Metabolismo vieron algo con Alejo, también ya sé que les quedó muy atrás en el tiempo, pero tengo entendido que vieron algo de respiración y fotosíntesis en su momento en intro. Es un tema muy bioquímico, necesitamos bases importantes de la parte química, ¿sí? Yo no llegué, como esto fue un cambio muy de último momento, y la idea era que hoy vamos a hacer el práctico de microscopía en el labo, no llegué a decirles que repasaran todos los temas de redox, ¿sí? Pero es importante, fíjense que está entre los temas de repaso, en la guía de repaso que tienen que ver, hay varios temas de química, ¿sí? De termodinámica, repasar qué es la energía libre, qué son las reacciones redox, hay varias cositas de química que necesitan repasarlas para poder entender un poco cuando entremos en la parte de metabolismo duro. Vamos a ver, o sea, reacciones metabólicas son muchas y hay muchas durante la célula. Hablamos de metabolismo cuando hablamos de todas las reacciones bioquímicas que ocurren dentro de una célula, ya sean de síntesis o sea de degradación, no importa, ¿sí? Pero son muchas. Siempre como ejemplo tomamos unas pocas que pueden ser respiración, fotosíntesis y fermentación, ¿sí? En este caso en particular, fotosíntesis no lo vamos a ver, vamos a entrar puro y duro, igual tampoco es que vamos a profundizar tanto, pero vamos a ver un poco más las reacciones de respiración y de fotosíntesis. Vamos a ir entrando, ¿sí? Como viendo, haciendo una mirada global y haciendo después cada vez zoom, haciendo foco en cosas más de detalle. Pero bueno, insisto, es importante para poder entenderlos que hagan un repaso, que yo no alcanzo, o sea, ya de anoche a hoy no les quise ni decir que repasaran redox porque probablemente muchos de ustedes ni iban a tener tiempo y no quería, digamos, generarles
esa presión. Pero bueno, para poder entender metabolismo, sí o sí tienen que repasar esas cuestiones, ¿sí? Es fundamental. Entonces, decía, todas las reacciones que ocurren en la célula, todas las reacciones bioquímicas, ya sea de síntesis o de degradación, forman parte de lo que llamamos metabolismo. Que nosotros estudiemos como ejemplo a las más importantes, como la respiración, no significa que solo eso sea metabolismo, ¿sí? Cualquier reacción de, por ejemplo, síntesis de proteínas o lo que sea, es una reacción metabólica. Y las vamos a separar en catabolismo y anabolismo, donde clasificamos como catabólicas a todas las reacciones que van a degradar compuestos y como anabólicas a todas las que son de síntesis. Como regla mnemotécnica, primero anabólico, yo creo que se lo pueden acordar, o sea, síntesis y generar, ¿sí? Lo relacionamos siempre a lo anabólico con la gente que va al gimnasio y toma anabólicos y con eso genera masa muscular, entonces relacionarlo anabólico con síntesis me parece que es bastante, ahí, digamos, una asociación bastante directa. Y si no, yo siempre, bueno, hago el chiste de Ana construye y Cata destruye, ¿sí? También como para que se acuerden, las reacciones anabólicas son las de síntesis y las de catabólicas son las de degradación. Bueno, entonces, cuando degradamos, en general lo que vamos a hacer es obtener energía. ¿Para qué degradamos? Bueno, a veces solo por el hecho de que es necesario degradar ciertos compuestos, pero en general en todos esos procesos de degradación lo que vamos a estar haciendo es romper enlaces covalentes y ustedes saben que cuando se rompen enlaces covalentes se libera energía. Y esa energía es capturada en general en forma de ATP o en alguna otra molécula energética, pero en general en forma de ATP, se captura esa energía que se libera al romper un enlace covalente y se usa para algún otro tipo de reacciones que son necesarias dentro de la célula, ¿sí? Las reacciones de biosíntesis son aquellas donde se sintetizan compuestos nuevos, ¿sí? Y en general son reacciones de reducción. En esto del repaso de reacciones redox y todo eso, recuerden que siempre las reacciones redox son reacciones que van acopladas porque son reacciones que implican el traspaso de electrones de una molécula a la otra. Acuérdense que los protones pueden estar libres en solución, de hecho, digamos, las medidas de pH tienen que ver justamente con la cantidad de protones que hay libres en una solución, pero los electrones no. Los electrones no pueden estar libres en solución. Los electrones siempre están asociados a un átomo, siempre están orbitando un núcleo, no pueden andar sueltos por ahí. Entonces, todas las reacciones que impliquen quitar electrones, esos electrones que una molécula pierde, tienen que pasar necesariamente a otra. Por eso siempre las reacciones redox están acopladas. Una se reduce y otra se oxida, ¿sí? Para tener un registro rápido de cuándo una molécula está más oxidada o cuándo está más reducida, yo lo que les digo siempre es que cuenten la cantidad de H que tiene esa molécula, es decir, de hidrógenos, ¿sí? De átomos de hidrógeno. ¿Por qué? Porque justamente, ¿sí? A esas moléculas que se reducen van a incorporar, en general, protones acompañados de electrones, que cuando nosotros vemos la fórmula de la molécula lo vemos como un hidrógeno, ¿sí? Muchas veces todos esos electrones que pasan de una molécula a la otra van acompañados de protones que estaban sueltos en la solución, y eso lo vamos a terminar viendo como un hidrógeno, ¿sí? Entonces, si yo veo una molécula que tiene más hidrógenos, es una molécula que está más reducida
que la misma molécula con un poco menos de hidrógenos, ¿sí? Digo, si se acuerdan, ahora los vamos a ver, por ejemplo, las moléculas NAD, que podían pasar de NAD+ a NADH, ¿sí? Una molécula de NADH, o sea, la molécula de NAD es una es una molécula que tiene una carga positiva extra, ¿sí? Por eso es más, tiene una carga positiva neta, no extra, neta. Cuando esa molécula gana 2 electrones, esa carga positiva se neutraliza, es decir, pasaría a NAD, y el segundo electrón, que quedaría NAD-, se termina estabilizando con un protón de la solución. Un protón más un electrón es un átomo de hidrógeno, y entonces lo que vemos es NADH. Por eso, cuando NAD+ gana electrones, termina siendo NADH. ¿Se entiende más o menos? ¿Me van siguiendo un poquito? Ya sé que tienen que repasar redox, pero bueno, como para que asocien un poco eso, digamos, y que les resulte rápido poder entender cuando una molécula está más asociada, cuando está más oxidada, cuando está más reducida. Bueno, más H, más hidrógenos, está más reducida, ¿sí? Es decir, ganó electrones, por lo tanto se redujo su número de oxidación, porque es más negativo, ¿sí? Porque ganó más electrones, es más negativo. ¿Se entiende? Entonces está más reducida. Esa es más o menos la lógica. A ver, salvo que les guste mucho química, yo entiendo que a veces nos cuesta un poco todo esto, ¿sí? Dentro de la célula vamos a tener varias moléculas que son capaces de almacenar energía. La más importante de todas es el ATP, ¿sí? Que es el adenosín trifosfato. Adenosín es un nucleótido, ¿sí? Es la misma adenosina que vamos a ver en el ADN, perdón, en el ARN en realidad, porque es un ribonucleótido, ¿sí? Pero es la misma adenosina que vamos a ver en el ARN, es la misma que puede cumplir la función trifosfato del ATP, ¿sí? Trifosfato porque tiene 3 fosfatos unidos. Y esos enlaces fosfato, ¿sí? Son enlaces fosfodiéster de alta energía, ¿sí? Que esa alta energía va a estar dada por un montón de cuestiones que tienen que ver con la forma de la molécula, la acumulación de un montón de cargas negativas, todas juntas. Y entonces es de alta energía porque eso está acumulando muchísima tensión, y cuando ese enlace se rompe, libera un montón de energía, ¿sí? Al romperse esa energía, si nosotros esa rotura la acoplamos con otra reacción de síntesis, podemos capturar parte de esa energía que se está liberando en el nuevo enlace que vamos a estar formando. Entonces, en el ATP, que a veces también tenemos otros nucleótidos que pueden cumplir funciones similares, como el GTP, el TTP, el UTP, es decir, la timina, el uracilo, la guanina y la citosina, cualquiera de los nucleótidos, tienen esta misma capacidad que tiene el ATP de acumular energía en ese enlace trifosfato, ¿sí? Pero principalmente el ATP es el que mayormente va a cumplir esta función. Entonces, estos enlaces que tienen, entre otras cosas, muchas cargas negativas acumuladas, generan una tensión interna en la molécula que hacen que tenga muchísima energía potencial, que cuando nosotros rompemos ese enlace, se libera esa energía. Imagínense que si acá tenemos 4 cargas negativas, todas pegaditas, juntas, eso está generando mucha tensión en la molécula. Si nosotros rompemos este enlace y liberamos 2 cargas negativas por un lado y 2 cargas por el otro, eso va a generar que la molécula, digamos, pierda, o sea, se relaje en una gran parte. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Bien. Bueno, tenemos otras moléculas que también tienen enlaces de alta energía, ¿sí? Algunos que son de energía más baja, como
los que están marcados en rosado, ¿sí? Acá tienen una serie de enlaces, ¿sí? Que están tabulados, y la cantidad de energía que acumulan esos distintos enlaces, que va a estar dada justamente por una serie de situaciones que tienen que ver con esto que les venía diciendo, como por ejemplo la acumulación de cargas, ¿sí? Bueno, acá tienen unos chistontos que les voy a pasar, están en inglés, pero... entonces, el ATP lo podemos generar en la célula. Ahora vamos a hablar de respiración y de fermentación, ¿sí? Durante la respiración tenemos varias instancias en las cuales se va a extraer energía de los enlaces de la glucosa y se va a ir almacenando en forma de ATP. Y durante la fermentación también ocurre eso, pero con muchísima menos eficiencia, ¿sí? En la fotosíntesis todo eso va a ocurrir a partir de la energía lumínica, pero no nos vamos a meter con fotosíntesis en la materia, así que no voy a entrar por ese lado. La respiración y la fermentación, que son dos procesos que parten principalmente de la glucosa, aunque a veces pueden usar otro tipo de moléculas, tienen toda una etapa previa que es la glucólisis, justamente, que es común a ambos procesos, pero que después de la glucólisis, la respiración sigue, pero la fermentación no, y entonces por eso la respiración va a seguir degradando la glucosa hasta no dejar prácticamente nada, es decir, hasta convertirla en agua y dióxido de carbono, es decir, dos moléculas completamente oxidadas y completamente inorgánicas, y le va a extraer toda la energía posible. Por eso la respiración es un proceso mucho más eficiente que la fermentación, que lo que hace es degradar la glucosa, pero la degrada de manera parcial, no la degrada totalmente y no le extrae toda la energía que la glucosa contiene, ¿sí? El producto de la fermentación son moléculas que todavía son moléculas orgánicas, ¿sí? Degrada la glucosa, pero no llega a degradarla al máximo. Bueno, esto ya estaba. Acá tienen un cuadrito que es como para asustarlos nomás. Es esto que les comentaba hoy, de decir, bueno, nosotros estudiamos como ejemplo la glucólisis, ¿sí? Estudiamos como ejemplo la respiración, pero en realidad esos son una pequeña, o sea, son fundamentales, son reacciones de las más importantes que ocurren en la célula, pero son una pequeña porción de millones de reacciones que pueden estar ocurriendo en la célula al mismo tiempo, ¿sí? Acá se están representando un montón de vías metabólicas que están ocurriendo al mismo tiempo dentro de una célula. Esto es como para, nada, tener un panorama y decir, bueno, de todo esto nosotros vamos a estudiar una pequeñísima fracción, ¿sí? Bueno, entonces, los quimiótrofos, ¿sí? Van a tener la posibilidad de obtener energía, habíamos dicho, foto de la luz, quimio de moléculas orgánicas, y si obtienen de moléculas orgánicas pueden ser, perdón, si obtienen la energía de química a partir de moléculas, pueden ser moléculas orgánicas o moléculas inorgánicas. Es decir, dentro de los microorganismos nos vamos a encontrar con algunos casos que es de organismos que son respiradores, pero que no necesitan oxígeno. Nosotros asociamos la respiración con el oxígeno en general. Pero en realidad existen organismos que respiran, o sea, en realidad respirar tiene que ver con degradar la glucosa totalmente a moléculas inorgánicas y cargarle los electrones que nosotros le estamos sacando a la glucosa a otras moléculas, ¿sí? Pero que no siempre va a ser el oxígeno. En algunos casos vamos a utilizar otro tipo de
aceptores de electrones, ¿sí? Que son estos organismos que son respiradores, pero que son respiradores anaerobios, porque en vez de utilizar el oxígeno como aceptor de electrones, utilizan a otra molécula, ¿sí? Y los fermentadores son aquellos que degradan la glucosa, pero que no la llegan a degradar del todo, que ese proceso lo pueden hacer en ausencia o en presencia de oxígeno. No les interesa a ellos si hay oxígeno presente, ¿sí? Porque no lo usan. Bueno, esto es un poco más de lo mismo. Aquí tienen algunos ejemplos de quimiolitótrofos, ¿sí? Que podemos tener algunos que respiran con presencia de oxígeno y otros en ausencia de oxígeno. Y acá tienen algunos ejemplos de anaeróbicos, quimiolitótrofos, ¿sí? Que también tienen en la tabla digamos, cuáles son las moléculas que van a funcionar como dadoras de electrones, cuál es el grupo en el que se clasifican esas bacterias y algunas especies de ejemplo. Para que se den estas reacciones metabólicas, tienen sí o sí que participar las enzimas, ¿sí? Acuérdense, las enzimas en general son proteínas, hay algunos ribosimas de ácidos ribonucleicos, pero en general las enzimas son proteicas, ¿sí? Son proteínas que cumplen funciones de catálisis, son catalizadores. ¿Qué quiere decir catalizar una reacción? Quiere decir que hay un montón de reacciones que ocurren dentro de la célula que podrían ocurrir naturalmente, espontáneamente, como reacciones químicas, pero que serían muy lentas en relación con las necesidades de los tiempos biológicos, ¿sí? Tal vez una reacción, si nosotros la dejamos que ocurra de manera química natural, puede tardar 2 años, ¿sí? Una reacción que tarda 2 años no es viable para un organismo biológico que necesita que eso ocurra en microsegundos, ¿sí? Entonces, las enzimas lo que hacen es permitir que esas reacciones que podrían ocurrir de manera natural, a veces no, a veces directamente necesitan insumo de energía y no podrían ocurrir naturalmente, pero aun cuando puedan ocurrir naturalmente, lo que hacen las enzimas es acelerar y permitir que esas reacciones ocurran en tiempos razonables, digamos, en tiempos acordes con los requerimientos de las células, ¿sí? Entonces, este concepto de catalizadores biológicos, estoy segura de que también lo vieron con Alejo, pero probablemente no lo recuerden demasiado, ¿sí? En todos estos procesos metabólicos vamos a tener siempre enzimas que van a estar actuando y participando de esos procesos para justamente acelerar y permitir que esas reacciones pasen. Y en muchos casos, justamente acoplando esas reacciones redox, ¿sí? Donde uno se reduce y otro se oxida. Es decir, donde hay uno que le pasa electrones a otro. Las enzimas actúan de manera específica, o sea, una enzima cumple una función y no puede cumplir otra función, ¿sí? Quiero ver, creo que hay una ilustración más abajo. ¿Sí? Acá tenemos un ejemplo donde tenemos una enzima que justamente es encargada de sacarle electrones a un sustrato que va a funcionar como un donador de electrones y cargarlo sobre el NAD+, que era lo que les estaba diciendo hoy. De modo que el NAD+ recibe 2 electrones, uno de ellos va a neutralizar la carga positiva que tiene y el otro va a terminar acompañándose de un protón, con lo cual el NAD+ va a pasar a ser NADH. Todo este proceso, ¿sí?, ocurre gracias a que existe una proteína que permite que
estos dos sustratos se acerquen lo suficiente y que estas reacciones puedan producirse, ¿sí? Lo que hace es justamente facilitar, actuar como facilitador, como una especie de Celestina, se dice, ¿no? A los casamenteros, como una especie, la enzima funciona como una especie de casamentera que acerca a estos dos sustratos y les permite que se produzca ese intercambio de electrones y que pasen los electrones de uno al otro, ¿sí? Acelera esa reacción, que tal vez si no estuviera la enzima presente, tardaría un montón de tiempo en ocurrir y no podría ser adecuado con los tiempos necesarios para que ocurra en las células, ¿sí? No sería posible la vida, básicamente. Entonces, esta enzima es súper específica y va a hacer no que se acerque cualquier sustrato, que se acerquen concretamente este NAD y este sustrato, ¿sí? No cualquiera. Y va a cumplir su función en este sentido, en el sentido de que el sustrato le pase sus electrones al NAD y no viceversa. Mientras que habrá otra enzima que específicamente cumplirá la función inversa, que es sacarle electrones al NAD y pasárselos a otro sustrato diferente. Entonces son súper específicas, las enzimas no tienen alternativas, no tienen posibilidades de hacer varias funciones a la vez, o sea, puede haber alguna que ocasionalmente sí, pero en general las enzimas tienen unas actividades que son súper específicas, son maquinitas muy concretas, o sea, piénsenlo prácticamente como si ustedes piensan en una fábrica donde hay un proceso seriado, donde hay una máquina que apoya la galletita en la cinta transportadora, después hay otra que le tira la crema, después hay otra que tira la segunda galletita, después hay otra que le da el baño de chocolate, y punto. O sea, la que le da el baño de chocolate no puede cambiar su función y pasar a ser la que pone la segunda galletita. ¿Se entiende? O sea, cada enzima tiene una función muy específica y es invariable, ¿sí? O sea, va en un sentido y no puede tomar decisiones o cambiar de función, etc. Entonces, esta función de catálisis que cumplen las enzimas lo que hace es justamente variar, modificar la energía de activación que tienen las reacciones. ¿Qué quiere decir eso? Eso lo deben haber visto, supongo, en química, pero probable que no se lo acuerden. Cualquier reacción, aunque sea espontánea, ¿sí? Una reacción que va a ocurrir espontánea es una reacción que libera energía, ¿sí? Las reacciones que liberan energía tienden a ser espontáneas. Las que consumen energía no son espontáneas. Las que consumen energía necesitan acoplarse a otra que les entregue energía para que esa energía que ellas necesitan para ocurrir esté disponible y entonces puedan ocurrir. Pero incluso aquellas reacciones que liberan energía y que pueden ocurrir espontáneamente porque liberan energía, necesitan un empujoncito para que eso pase. A ese empujoncito lo llamamos energía de activación. Si ustedes piensan, por ejemplo, no tengo acá una goma elástica, ¿no? Pero piensan en un resorte que usan para catapultar una cosa, ¿no? O una bandita elástica. No tengo bandita elástica. Una bandita elástica que yo la uso para catapultar y tirarle papelitos a mi compañero de banco, ¿no? O sea, cuando yo estiro la bandita y la suelto, esa bandita libera una energía tremenda que es la que me permite que la bolita de papel le termine dando acá a mi compañero. Ahora, si bien esa energía, esa reacción libera un montón de energía y es súper violenta, digo, en términos de la fuerza que tiene, digamos, para enviar lejos a esa pelotita de papel,
yo necesito aplicarle una energía inicial, que es la fuerza que hago yo para estirar la gomita, ¿sí? Si yo no estiro la gomita, esa reacción no ocurre. Entonces, lo mismo con un resorte, ¿sí? Un resorte que puede también estirarse y catapultar algo, necesito primero comprimirlo. Esa energía de compresión, que puede ser pequeña, pero necesita estar para permitir que toda esa reacción de estiramiento del resorte ocurra, ¿sí? Entonces, a esa energía que yo necesito aplicar inicialmente la llamamos energía de activación. ¿Y qué es lo que hacen las enzimas? Bajar, disminuir esa energía de activación para que esa reacción realmente pueda ocurrir y sea mucho más rápida y más fácil que ocurra. ¿Se entiende? ¿Hasta acá? ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Sí, sí. Entonces, dentro de lo que son los quimiorganótrofos, es decir, los organismos que van a necesitar moléculas orgánicas. Julieta, saque la cámara. Ah, sacaste la cámara porque te dio hambre. Bueno, está bien. No hay ningún problema. Dentro de los organismos que van a necesitar moléculas orgánicas, tanto para el uso de carbono como para el uso de energía, es decir, los quimioorganótrofos, vamos a tener un montón de procesos de degradación de compuestos que ya, insisto, a veces incluso por reciclado de compuestos que están viejos, etcétera, pero como tienen un montón de enlaces covalentes, la célula maximiza todos sus recursos y al mismo tiempo que degrada cosas que tienen que ir, digamos, a reciclaje, aprovecha la energía que todavía tienen esos compuestos acumulados y les va a ir sacando, a medida que va rompiendo esos enlaces covalentes, va a ir acumulando parte de esa energía, ¿sí? Entonces hay un montón de reacciones de degradación de macromoléculas que van a servir como insumo para toda esa energía. Pero la principal de todas es la glucólisis. La glucólisis es una reacción que va a ocurrir de manera muy específica para obtener energía, ¿sí? O sea, estos otros procesos laterales, que es, bueno, la degradación de las grasas, la degradación de las proteínas, la degradación de otros azúcares y de otras moléculas orgánicas más complejas, es una degradación que de paso le saca energía a las moléculas. Bueno, en el caso de las grasas a veces no, a veces, o sea, las grasas también son una forma de almacenamiento de energía, ¿no? Pero muchas veces son degradaciones que ocurren y que de paso le sacan energía a las moléculas. Pero en el caso de la glucólisis es una reacción que específicamente tiene como función sacarle energía a la glucosa, ¿sí? Obtener energía y obtener la máxima cantidad de energía posible a través de ese proceso de degradación, que va a ocurrir en varias etapas. Una vez que se producen estas reacciones de degradación de todas estas moléculas orgánicas, todas las que vayan a ir a un proceso de respiración final, de terminar de degradar esas moléculas para sacarles toda la energía posible, van a terminar convirtiéndose en algún momento en acetil-CoA, ¿sí? Y estando en forma de acetil-CoA, van a pasar al ciclo de Krebs, donde van a surgir una serie de reacciones cíclicas, por eso se llama ciclo de Krebs, ciclo del ácido cítrico o de los ácidos tricarboxílicos, tiene varios nombres, donde las moléculas van a ir pasando por una serie de etapas y hay algunos compuestos que se van a ir regenerando, pero en el camino se les va a ir extrayendo cada vez más energía, o sea, se les van a ir sacando electrones,
se va a ir liberando dióxido de carbono durante todo ese proceso y esos electrones que se le terminaron de sacar a la molécula van a entrar en una tercera instancia que es la que llamamos fosforilación oxidativa y que es el momento en el cual toda esa energía acumulada, ¿sí?, de producto de haberle sacado electrones a la glucosa, se va a usar para sintetizar ATP. En este proceso se consume el oxígeno y se forma agua. O sea, el proceso de producción de dióxido de carbono ocurre durante el ciclo de Krebs y el proceso de consumo de oxígeno ocurre durante la fosforilación oxidativa. Ocurren en momentos y lugares diferentes. Hay algunos casos, digamos, de respiración anaeróbica donde del ciclo de Krebs, los productos del ciclo de Krebs no van a ir a la fosforilación oxidativa, sino que van a pasar por otras instancias, por otros mecanismos de producción de ATP, ¿sí? ¿Me están siguiendo hasta ahora? Como dentro de lo que son los procesos globales, de las etapas de la degradación de los compuestos para producir energía. Sí, sí. Bien. Bueno, acá tienen otro esquemita donde se muestra, ¿sí?, un poco esto mismo que les decía, que es la glucólisis no es la única fuente de estos acetil-CoA, que son los que van a entrar en el ciclo de Krebs, sino que también se pueden producir a partir de la descomposición de lípidos, ¿sí?, y de la degradación de otras moléculas, como algunas proteínas, etcétera, ¿sí? Es más o menos lo mismo que anterior, pero ya pensado en términos de vías metabólicas, menos esquematizado en bloques como estaba mostrado más arriba. Pero es más o menos lo mismo. Entonces, hay una cuestión que es que luego de que se produce la glucólisis, es decir, esa primera instancia de degradación parcial de la glucosa, donde la glucosa se va a terminar convirtiendo en dos moléculas que todavía son orgánicas, que son las moléculas de piruvato, y que a su vez este piruvato, si entra en el ciclo de Krebs, se va a convertir en acetil-CoA para entrar en el ciclo de Krebs, y si no entra en un proceso de respiración, si tenemos un organismo que es fermentador, va a pasar a otro tipo de procesos que son los de fermentación. Pero digamos, la glucólisis es común a todos los metabolismos, ya sean respiradores aeróbicos, respiradores anaeróbicos o fermentadores, no importa. La glucólisis ocurre en todos los casos, ¿sí? Y es un proceso donde se obtiene energía y se va a poder sintetizar ATP a partir de la glucosa. Pero es ineficiente, es muy poquito ATP el que se genera a partir de la glucólisis sola. Entonces, una vez que acabó la glucólisis, los fermentadores se quedan con ese poquito de energía que pudieron generar y nada más. Mientras que los respiradores, ¿sí?, acá está esta flecha, está como dividiendo los procesos. Por un lado, acá hacia acá, los que son respiradores, y por un lado hacia acá, los que son fermentadores, ¿sí? Entonces, para los fermentadores, la obtención de la energía solamente proviene a partir de romper la glucosa en dos pedazos y poder, a partir de unos procesos que vamos a ver ahora, poder sintetizar neto 2 moléculas de ATP y nada más. Mientras que los respiradores van a tomar ese piruvato que es el producto de la glucólisis, lo van a meter en el ciclo de Krebs, lo van a seguir degradando hasta convertirlo en dióxido de carbono, le van a sacar toda la energía posible y a partir de esa misma única molécula de glucosa van a sintetizar 38 moléculas de ATP, ¿sí?
Es decir, pasamos de 2 a casi 40. Son casi 20 veces más de energía que obtienen los respiradores en relación con los fermentadores. Me paran si no entienden algo, ¿sí? Entonces, en los fermentadores, la instancia de obtención de energía es lo que ocurre durante la glucólisis, y lo que pasa después ya no es más obtención de energía, solamente tiene que ver con la necesidad que tiene la célula de regenerar ciertas moléculas para permitir que el ciclo de la glucólisis siga ocurriendo y no se detenga. ¿Sí? Mientras que en los respiradores, el ciclo de Krebs tiene que ver con continuar ese proceso de oxidación de la glucosa. Bien, acá entonces tienen separados, por un lado, esta flecha separa para abajo, ¿sí? De esta flecha, de esta línea de puntos, para acá son respiradores y para arriba son fermentadores. Y a su vez, los colorcitos, estos, el rosa y el verde, separan los procesos anaeróbicos de los aeróbicos, ¿sí? Uy, acá está al revés ahora que me doy cuenta. Esto lo hizo una ayudante antigua de la cátedra y ahora me estoy dando cuenta de que... no, está bien. Perdón, me equivoqué yo. Están acá los procesos anaeróbicos y acá los procesos aeróbicos, ¿sí? La fermentación puede ocurrir tanto en presencia como en ausencia de oxígeno, pero no usa oxígeno. Entonces, vamos a tener dos formas en que se puede producir el ATP. A una la vamos a llamar fosforilación a nivel de sustrato. O sea, el ATP siempre lo vamos a estar produciendo en estos procesos a partir de agregarle un fosfato al ADP. El ADP todo el tiempo, todo el tiempo estamos pasando ATP a ADP. El ATP libera un fosfato para proveer energía para un proceso. Entonces, al dar un grupo fosfato se convierte en ADP, es decir, en adenosin difosfato, y ese ADP a su vez se puede volver a convertir en ATP cuando le cargan un fosfato nuevo, ¿sí? O sea, todo el tiempo hay una base ADP que va a estar ganando o perdiendo un fosfato en función de si va a estar entregando energía o recargándose para un nuevo proceso y preparándose para un nuevo proceso en el que otra vez se va a consumir energía. Entonces, ¿de qué maneras puede ocurrir esa producción de ATP a partir de ADP? Se va a dar, bueno, durante la fotosíntesis, que es un proceso que no vamos a estudiar, y durante lo que es respiración y fermentación, va a ocurrir en la glucólisis por un proceso que llamamos fosforilación a nivel de sustrato, mientras que en el final de la respiración va a ocurrir otro tipo de proceso que se llama fosforilación oxidativa. La fosforilación a nivel de sustrato siempre implica que el ADP va a recibir un grupo fosfato de otra molécula. O sea, hay una molécula que va a perder un grupo fosfato y se lo va a ceder al ADP para que vuelva a convertirse en ATP. Y eso es lo que llamamos fosforilación a nivel de sustrato. Mientras que en la fosforilación oxidativa es ese proceso que ocurre dentro de las membranas de las mitocondrias, donde se va a usar una energía que se fue acumulando a partir de esos electrones que se le sacaron a la glucosa y que se van a convertir después en una bomba de protones y se va a acumular energía de otros procesos.
Y hay una molécula que va a estar funcionando dentro de las membranas de las mitocondrias que va a utilizar toda esa energía acumulada de electrones y protones y va a tomar grupos fosfato inorgánicos del medio, es decir, grupos fosfatos que están sueltos en solución, que no están asociados a ninguna otra molécula, y se los va a acoplar al ADP durante todo ese proceso. ¿Sí? Entonces, diferencia entre la fosforilación oxidativa y la fosforilación a nivel de sustrato tiene que ver con la procedencia de ese fosfato. Si viene de otra molécula, es fosforilación a nivel de sustrato, y si viene de la solución, es un fosfato inorgánico que se va a producir durante todo este proceso, digamos, de los electrones que se le fueron sacando a la glucosa, en ese caso lo vamos a llamar fosforilación oxidativa, ¿sí? Ahora vamos a ver bien el proceso global. Estamos viendo el proceso global. Vamos a ver el mecanismo más complejo. Bueno, acá tienen eso, ¿no? A nivel de sustrato y oxidativa. PI, ¿sí? ADP más PI. PI quiere decir eso, fosfato inorgánico. El fosfato inorgánico es fosfato que es el grupo PO4, ¿sí? Con 2 cargas negativas que va a estar suelto en solución. No está asociado a ninguna molécula orgánica. Bueno, y por otro lado, esto lo van a tener que repasar para poder entender un poco, ¿sí? Tenemos los tipos de energía que tienen que ver con, por un lado, la energía que se libera al producirse ciertas reacciones químicas, romperse enlaces, o libera la energía que consumen la formación de ciertos enlaces, que es el delta G, la energía libre de Gibbs, que cuando tiene un valor negativo quiere decir que libera energía, y cuando tiene un valor positivo quiere decir que consume energía. Y por otro lado, ¿sí? La energía potencial es una energía eléctrica que tiene un valor, justamente un signo al revés, o sea, delta G es igual a menos N por F por delta E, ¿sí? Este delta E es un potencial eléctrico que tiene que ver justamente con la afinidad que ciertas moléculas tienen por los electrones. Más afines a los electrones son más propensos a recibir electrones, y las menos afines a los electrones son las más propensas a dar electrones. Entonces, siempre vamos a tener pares de reacciones. Acuérdense, en las reacciones redox hay uno que da y otro que recibe, porque hay uno que pierde electrones, pero esos electrones tienen que cargarse en otra molécula porque no pueden estar sueltos en solución. Entonces, siempre vamos a tener pares redox. Y, digamos, esto que se llama torre de electrones es una forma de representar algunas reacciones de reducción o de oxidación que podemos tener, donde en la parte de arriba de la torre de electrones están los que son más propensos a dar, y en la parte de abajo los que son más propensos a recibir, porque se hace una analogía como que los que son más propensos a dar, cuando sueltan esos electrones, es como que van cayendo, y los que están abajo son los que los reciben, ¿sí? Entonces, esta torre de electrones va a tener arriba a los que son mejores donadores y abajo a los que son mejores aceptores. A su vez, ¿sí? Esto mismo tiene que ver con, acá están las reacciones que representan tanto la reducción como la oxidación de esas moléculas que pueden sintetizarse o degradarse, ¿sí? Yo puedo obtener hidrógeno a partir de la unión de dos protones, más 2 electrones, o puedo sintetizar agua a partir de la unión de oxígeno e hidrógeno, o protones y electrones, ¿sí? Entonces, en este par nosotros tenemos de este lado las reacciones,
las formas más oxidadas y de este otro lado las formas más reducidas. Acuérdense que yo les decía, de las mismas moléculas, la forma que tiene más hidrógenos dentro de la molécula es la que está más reducida, y cuando hay menos hidrógenos está más oxidada. En este caso, el oxígeno está solito, entonces está más oxidado, y en este caso, en el agua, el oxígeno está acompañado de 2 hidrógenos, por lo tanto está más reducido, ¿sí? Si nos vamos al caso de acá arriba, ¿sí? Tenemos nitrito, ¿sí? Más, ahí no llego a ver, y 8 protones y 6 electrones, porque había acá una carga negativa, y eso se convierte en amonio más agua. El amonio tiene más cantidades de hidrógeno que el nitrito, que es N-oxígeno 2. ¿Sí? Entonces, esta es la forma más oxidada y esta es la forma más reducida. Todas estas reacciones están ordenadas de manera que la más oxidada está de este lado, la más reducida está de este otro lado, en la segunda columna, digamos, y acá se representa el valor que tienen, digamos, la energía que tienen esas formas de molécula. Entonces, las moléculas que están más arriba, que tienen la energía más negativa, son las más propensas a entregar electrones, y las que tienen acá, que tienen estos valores positivos, son las más propensas a recibir electrones. Todas las reacciones redox se van a dar entre un par de una y una, ¿sí? Donde hay una que se va a oxidar y otra que se va a reducir. O sea, una va a ocurrir en el sentido que está la flecha y otra va a ocurrir en el sentido opuesto. Ahora, ¿qué pasa? Cuanto más lejos estén, yo siempre les digo, esto se representa así porque justamente para que ustedes piensen en cómo los electrones fluyen, cómo van cayendo de niveles más altos de energía a niveles cada vez más bajos, es decir, de moléculas que son más propensas a donar electrones a moléculas que son más propensas a recibirlos. Pero también piensen que esto, en realidad, lo podemos dar vuelta, ¿sí? Y representarlo como una especie de X, de eje X, donde tenemos desde menos infinito, 0 a más infinito, los valores. Cuando nosotros hacemos un cálculo de qué diferencia hay desde menos 1 hasta más 2, la diferencia que tenemos de menos 1 a más 2 es 3, ¿sí? Entonces, esto es exactamente eso mismo. Si yo acoplo una reacción que está muy arriba con una reacción que está muy abajo, tengo mucha distancia, es decir, tengo mucha diferencia de potencial energético entre una y otra, por lo tanto, tengo mucha más energía que puedo ganar al acoplar esas reacciones, ¿sí? En cambio, si junto dos que están muy cerquita, la energía, la diferencia de potencial que hay entre una reacción y la otra es muy pequeña. Vuelvo al eje de las X, ¿sí? Si yo hago, ¿cuál es la diferencia que hay entre menos 10 y más 88? La diferencia es 98, ¿sí? En cambio, si quiero hacer cuál es la diferencia que tengo entre menos 1 y más 2, la diferencia es 3. Cuanto más cerquita estén una de la otra, menos es la energía potencial que tengo entre una y otra. Cuanto más lejos estén, más energía potencial y más eficiente es el acoplamiento de esas dos reacciones, ¿sí? Más ventaja puedo sacar de esas dos reacciones. Entonces, todos estos pares, después lo vamos a ver cuando veamos en el seminario, vamos a hacer algunos ejercicios. Pero se puede hacer, digamos, pares de todas estas reacciones que se pueden acoplar, y cuanto más distantes estén, más la que es capaz de donar energía
impulsa que esas reacciones ocurran, ¿sí? Mejor es ese acoplamiento que se da. Eso respecto de lo que son las reacciones redox y esas cuestiones. Y luego yo respecto de otros participantes dentro de lo que son las reacciones metabólicas, tenemos a estos personajitos que son el NAD y el FAD, que seguramente cuando ustedes estudiaron en su momento, ya sea respiración o fotosíntesis, uno le cuesta mucho entender cuál es el papel que juegan estas moléculas que son el NAD y el FAD. Por eso yo les pongo acá siempre el dibujito del RAPI, pedido ya, globo, no importa, ahora ya no me acuerdo ni cuáles son las que están, ni cuáles son las que se fusionaron. Porque lo que es importante es que ustedes entiendan es que la función de estas moléculas es justamente poder transportar esos electrones que no pueden estar libres en solución. Nosotros le vamos a sacar electrones a la glucosa y los vamos a llevar a otra parte, pero no podemos soltarlos en la solución y que vayan nadando por la solución acuosa hasta llegar a su destino final, porque no pueden estar sueltos los electrones, siempre tienen que estar asociados a una molécula. Entonces, el NAD y el FAD justamente son el RAPI de la célula, ¿sí? Son los que van a estar presentes en el momento en que se le sacan los electrones a la glucosa, se cargan en la valijita del RAPI y el RAPI se los lleva hasta el otro lugar donde van a terminar estando finalmente esos electrones. El RAPI no es infinito, RAPI o pedido ya, no importa. No es infinito, ¿sí? Necesita, o sea, si yo tengo, si ustedes piensen, si yo tengo la empresa de Rappi, o sea, los Rappi, todos los Rappi que hay en Avellaneda, ¿no? Yo soy la jefa de los Rappi, la capa Rappi, y soy la que maneja todos los Rappi de Avellaneda, manejo la aplicación, levanto el teléfono, le digo, tomá, llevando, saca la pizza de allá, lleva el helado para tal otro, tenés que ir a buscar, a levantar tu pedido a no sé dónde. Si yo mando a todos los Rappi a levantar pedidos, pero no a llevárselos al cliente, en un momento voy a tener todos los Rappi con todas las cajas llenas, y cuando los clientes me empiecen a llamar para pedirme un helado de no sé dónde, le voy a decir, no, el servicio está recargado, no tengo gente para mandarte. Lo mismo pasa con la glucólisis, o sea, si nosotros le cargamos electrones al NAD y al FAD, le cargamos, y nunca se los descargamos, en un momento el sistema se satura, el NAD y el FAD ya están todos ocupados, y entonces la glucólisis se para, porque no tiene dónde dejar los electrones. Y si la glucólisis se para, la célula se muere, ¿sí? O sea, la glucólisis es un proceso fundamental para que la célula pueda estar produciendo esos mínimos ATP, y si la glucólisis se para, la célula se muere. Entonces, necesitamos un sistema que nos garantice que el RAPI esté todo el tiempo funcionando, que vaya a la glucólisis, cargue los electrones, lo lleve a la cadena de fosforilación oxidativa al final de todo el proceso, se descargue su cajita y pueda volver a la glucólisis siguiente a seguir cargando electrones, y que vaya y venga todo el tiempo. Entonces, lo que vamos a ver, obviamente ya no lo vamos a ver hoy, ya son casi las 10 de la noche y lo voy a dejar, ya sé que tienen aparte la cabeza quemada. Lo que vamos a ver, a terminar de ver, es que en la respiración eso ocurre naturalmente, porque ellos cargan los electrones de la glucólisis y cuando los dejan en la cadena oxidativa, ahí se descargan y ya está. Pero en los organismos que no respiran, que fermentan, el RAPI
no tiene dónde descargar los electrones porque no hay cadena de fosforilación oxidativa, no hay a dónde entregar los electrones. Por lo tanto, se necesita que haya otro tipo de procesos adicionales, que son justamente esos procesos que se van a producir durante las fermentaciones post-glucólisis, que lo que van a hacer, o sea, la función específica que van a tener esas fermentaciones es sacarle los electrones al NAD y al FAD, es decir, al RAPI, para que se regeneren las formas oxidadas y puedan volver a la glucólisis a seguir cargándose de electrones para que la glucólisis pueda ocurrir, para que la célula pueda degradar glucosa, pueda sacarle energía, pueda sintetizar ATP y no se muera. ¿Sí? Acá voy a cortar la clase de hoy, les pido disculpas porque sé que es denso todo este tema. Lo vamos a terminar de charlar en el próximo encuentro si nos da, y si no nos da lo dejaremos para el otro. Sí les pido que terminen de ver la teoría de todo esto, si quieren habilítense los micros y las cámaras y todo lo que quieran. Voy a dejar de compartir. Les pido que lo vean como para que lo tengan masticado, porque sé que es un tema áspero y que cuesta. Les cuesta a ustedes entenderlo y me cuesta a mí explicarlo. La verdad que es el tema que más me cuesta de la materia explicarlo. También está la explicación de Gonzalo, que él lo encara por otro lado, ¿sí? Y que a lo mejor les puede servir también como forma de repaso. Pero bueno, lo vamos a terminar de ver la clase que viene, pero nos viene bien que lo vean primero como para entrar con una vista previa, ¿sí? No sé si quieren comentarme algo. ¿Me pudieron ir siguiendo hasta parte de la explicación? No sé si lo último lo llegaron a enganchar. Bueno, bien. Y entramos como la próxima clase directamente en decir, bueno, a ver, glucólisis. Entra la glucosa, se divide en dos, se le cargan dos fosfatos, esos fosfatos van a tal parte, ¿sí? Como un poco más hilando finito y poniendo foco ahí en cada uno de los procesos. ¿Sí? Pero bueno, más o menos la idea global es esa, ¿no? Degradación de moléculas a nivel más genérico. La glucólisis concretamente va a degradar glucosa para obtener energía. Es esa obtención de energía que es los electrones que le estamos sacando, que los vamos a llevar a la cadena de oxidación, ¿sí? de electrones, donde se van a estar sintetizando ATP, y por otro lado, los restos que quedan de la glucosa, de moléculas que todavía son orgánicas, van a entrar dentro de lo que es el ciclo de Krebs, se van a seguir oxidando, se les va a seguir sacando electrones, y esos electrones también van a entrar en la cadena de fosforilación oxidativa. Por otro lado, los organismos que no tienen toda esa maquinaria metabólica, que es el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa, y que solamente van a poder obtener energía a partir de la glucólisis, van a ser mucho menos eficientes, le van a sacar menos jugo a la glucosa, pero cuando le sacan esos electrones, van a necesitar tener una serie de reacciones adicionales que les permitan regenerar el NAD y el FAD para que la glucólisis no se tenga, porque si la glucólisis se detiene, la célula se muere. ¿Sí? Llévense esto de hoy, de acá, como digo, de esto último que estuvimos charlando, y la clase que viene tenemos encuentro presencial, vamos a tratar de trabajar con los micros sí o sí, porque y si llegamos a ver la última parte del metabolismo la veremos, pero me voy a centrar en seminario y todas esas cuestiones. Si alguien quiere comentar algo, háganlo, y si no, si quieren ir cerrando, entonces
Nos consumimos todo el ATP. No Me tenemos parece ATP. que sí, yo ya sé. Yo me consumo todo el ATP solo de explicarles esto, porque a mí me cuesta muchísimo, ¿viste? No es mi área de amor. Por ejemplo, Carla, que es bioquímica, yo sé que ella lo explica y va, y qué sé yo, y a ella le encanta, pero a mí que yo vengo de la genética, como de otras áreas, me cuesta horrores metabolismo. Es la parte que más me cuesta. Pero bueno. Espero poder acercárselos de la manera más amena posible. Profe, Sí, ¿el seminario lo vemos la clase que viene? por lo menos el 1 y del 2 lo que podamos, porque en realidad el 2 toma mucho de todas estas cuestiones de metabolismo que vamos a ver si las llegamos a... Sí, cuánto podemos ver, pero sí, la clase que viene, si quieren llevar muestras, lleven. Si quieren ir tipo 5, yo voy a tratar de estar tipo 5 como para habilitar los micros y poder empezar ya con algunas cuestiones. Espero que nos quede el tiempo como para trabajar los seminarios, el 1 por lo menos, y si podemos, el 2 también, y trabajar un poco lo que nos queda pendiente ahora de metabolismo. Buenísimo. Y si no llegamos, metabolismo lo terminaremos de ver la otra. Muy bien. Bueno, vayan a comer, a descansar. Julieta ya estaba comiendo, pero bueno, el resto vayan a comer, a descansar y bueno, les pido disculpas por dejarle las neuronas medio achuradas. Yo sé que les di un montón de contenido, pero bueno. Bueno. Chao, nos vemos. Nos vemos, adiós, que anden bien. Chao, profe, gracias. Chao. Nos vemos.